Todo el que tenga Biblia, por favor, voy a rogar que abra la Biblia en Colosenses, capítulo 3, del verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En primer lugar, voy a intentar hacer una pequeña exégesis breve de estos versos a modo de introducción. Pablo a la iglesia de Colosas, en el verso 1 y el verso 2, que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no quiere decir que nunca debemos de pensar acerca de las cosas sobre la tierra, más bien que estas no deben de ser nuestro objetivo, nuestra meta o cosa que nos domine. Está diciendo que el cristiano tiene que tener los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Tiene que tener la mente aquí, en la tierra, centrada en lo celeste, y así lograr hacer del cielo, de la tierra, un cielo. Dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí Pablo está diciendo que el creyente no vive para su yo, sino para Dios en Cristo. Su vida ha pasado de ser egocéntrica a ser teocéntrica, es decir, en realidad es Cristo que ha pasado a vivir una vida divina en él. Por eso Pablo, en Gálatas, tiene que decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El verso 4 lo vamos a dejar para el final. Pero a modo de introducción, en esta tarde quiero tratar un tema un poco complejo. Porque miren, hermanos, es fácil poder decir: pon la mira en el cielo y no aquí en la tierra, para que la tierra puedas hacer un cielo. Pero qué difícil es poner la mira en el cielo cuando lo que tú considerabas un cielo aquí en la tierra desaparece. Cuando ya no quedan lágrimas en los ojos y lo único que te queda es hacer una oración, y piensas que la única forma de hacer desaparecer ese dolor es dejar de existir. Que la pérdida de un ser querido te ha hecho trizas y ya no eres ni serás el mismo. Si tu situación es esta, este sermón es para ti. Qué fácil es decir, Pablo, que no miremos las cosas que nos pasan en la tierra. Miren, hermanos, ¿quién se atreve a ir donde esa mujer que la Biblia refleja en Lucas 8, enferma desde hace 12 años, que no puede hacer una vida normal, que no puede salir de su casa, que lleva viviendo una cuarentena desde hace 12 años? Vete y dile: no pongas tu mira en esto que te está pasando. ¿Quién se atreve a ir donde Jeremías, que después de ser golpeado brutalmente durante un día y una noche, lo meten en una cisterna y no puede ni tenerse en pie del dolor? Vete y dile: no pongas la mira en esto que te está pasando. ¿Quién se atreve a ir donde el apóstol Juan, que estaba orando con toda la iglesia por la liberación de Pedro? Pero si leemos bien, hay un detalle escandaloso que se nos escapa. Su hermano Jacobo también fue preso, y cuando entra Pedro por la casa, mira a Juan para ver si entra también su hermano carnal Jacobo, pero la entrada se queda vacía y no entra nadie más. Y mientras en la casa hay risas y jolgorio y fiesta por Pedro, el corazón de Juan está destrozado porque a su hermano lo han matado a espada. Vete y dile: no pongas tu mirada en esto que te está pasando. ¿Quién se atreve a decirle eso a Juan? Él se preguntaría: ¿por qué a Pedro sí y a mi hermano no? ¿Por qué a Pedro sí y a mi hermano de mi alma no? Pero miren, hermanos, Eclesiastes 8:14 dice: haya justos que le acontecen cosas como si fuesen impíos, cosas inentendibles. ¿Quién se atreve a ir donde Marta y María, que han mandado llamar al Maestro Jesús para que venga a Betania, porque su hermano de su alma está enfermo, a punto de morir? La ansiedad las come, empiezan a ver que su hermano va empeorando y que no hay solución, y el Maestro no viene, no llega. ¿Quién se atreve a ir donde esta familia y decirles: no pongáis vuestra mira en esto que os está pasando? Te responderían de malas formas. Qué bien habla el sano a la cabecera del enfermo. Tú no sabes la agonía que es esto, hay que experimentarlo. Mi corazón se me va
aunque no quiera, la situación me come, me es muy difícil creer y confiar en Dios después de que está permitiendo esto. Pero miren, hermanos, en toda situación y circunstancia, me lo digo a mí personalmente, hermanos, a mí, a veces afrontamos todo tan mal por falta de conocimiento. Y para toda situación hay un hecho en la Biblia en que Jesús te responderá, ya sea con sus palabras, su carácter o sus hechos. La mayoría de sus hechos en la tierra están escritos en la palabra. Digo la mayoría porque en Juan dice que hay muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribirían una por una, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. Cuando dice esto, Juan no está exagerando, es que cada cosa que Jesús hacía, por insignificante que fuera, encerraba un mundo de enseñanza detrás. Pero miren, hermanos, no nos preocupemos porque todo lo que necesitamos saber, Jesús lo dejó plasmado. Solo hay que meditarlo y dejar que el Espíritu nos enseñe y nos ministre. Y todos sus hechos no hay que mirarlos despacio y poco a poco. Si te han dicho que hay que leer la Biblia poco a poco, te han mentido. La Biblia hay que leerla a gatas. Despacio se queda corto. Y nos vamos a enfocar en esta historia de Lázaro y de unos detalles desapercibidos que pasan a nuestros ojos que Cristo hace. Y lo garantizo, si escuchas la palabra, hoy Dios va a responder muchas preguntas, va a enjuagar muchas lágrimas, va a sensibilizar con su amor los corazones. Te va a hacer ver todo de diferente forma si te has sentido identificado con todo lo dicho, con todo lo que acabo de decir. Hoy vas, dentro de lo que cabe, descansar. Sumérgete en la palabra, cierra tus ojos, si así lo quieres, pero abre tu corazón y escucha a papá hablándote. Vamos a leer una pequeña lectura en Juan, capítulo 11. Vamos a leer solamente el verso 1 y el 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Dice el 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El título de este mensaje es el siguiente: el que amas está enfermo. En primer lugar tenemos que situar a Jesús en la ubicación en la que se encuentra, y es en el otro lado del Jordán, donde Juan Bautista bautizaba, si recordamos. Y estaba en ese lugar porque unos días antes, estando en el templo de Jerusalén, unos judíos se presentaron delante de él y le desafiaron a que diga sin tapujos si era el Cristo, el Mesías. Y el Señor Jesús les respondió de una manera magistral, avergonzándoles y dándoles a entender y demostrando que sí. Y los judíos, viendo que no podían rebatirlo, no les quedó otra que acusarlo de blasfemia, y cogieron piedras para matarlo. Pero Jesús se fue de delante de ellos y se fue hasta el otro lado del Jordán, como hemos leído. Os cuento todo esto porque es necesario para que entiendan algunas cuestiones que van a salir. Y ahora, estando en esta situación, buscado y perseguido por los judíos y de alguna manera escondido en el Jordán, hermanos, no por miedo ni temor, sino por prevención, porque aún no era la hora de su partida, aunque se acercaba, hermanos, pero también porque era un lugar donde podía estar a solas con sus discípulos, un lugar menos conflictivo que la ciudad, donde tenía buenos recuerdos, donde había sido bautizado y el Espíritu Santo había descendido en él en forma de paloma, si recordamos, y la voz del Padre, como saben, se escuchó audiblemente diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Era un lugar perfecto para aislarse por unos días. Porque voy a decir algo para empezar, algo ajeno al tema que traigo en esta tarde, pero efectivo y necesario. Voy a ser en esta tarde más temático, pero quiero empezar diciendo algo ajeno que es muy necesario que escuchen. Esto que está sucediendo nos ha obligado a escondernos en nuestros hogares, como todos saben. Este confinamiento que estamos haciendo, no por miedo ni temor, porque el cristiano, teniendo a Dios, esa palabra no debe existir, pero sí por prevención, por precaución, como Cristo lo hizo en esa ocasión. Nos hemos aislado en nuestro hogar, pero la característica especial que destacaba el Jordán era todo lo que se vivió allí. ¿Y quién era quien estuvo allí? Que era Jesús. Miren, hermanos, ¿qué os parece si de nuestro hogar en este tiempo empezamos a hacer un Jordán, donde Cristo pueda venir a descansar, donde el Espíritu Santo descienda, donde el Padre nos hable, donde podamos forjar un aposento donde el Señor habite,
para que el día de mañana y salgamos de todo esto, nos siga asediando la vida y sus prejuicios, porque seguirán asediándonos, podamos ver nuestro hogar no como un lugar de discusión, de entretenimientos, de pasividad o de negatividad, de peleas, un lugar donde tenemos que ir siempre, sino que lo veamos como ese Jordán donde hemos vivido las mayores experiencias con el Espíritu Santo, un lugar de descanso, un lugar de sosiego, de bienestar, un santuario de adoración, de comunión, de conversaciones bíblicas y agradables, un lugar donde reina el amor, la comprensión, donde te abre la puerta Jesús al entrar porque tu hogar es su lugar de descanso. Jesús sabía escoger los sitios donde descansar y eran donde más recuerdos tenía con su Padre. Hagamos de nuestro hogar un Jordán donde descansar en el presente, para recordar y regresar el día de mañana. Vamos a hacerlo con urgencia en este tiempo, ahora que tenemos tanto tiempo, porque nuestro hogar, hermanos, puede salvarnos la vida en nuestro peor momento. Pero miren, hermanos, voy a seguir y ya entro al tema directamente. Pero vamos a cambiar por un momento de escena y nos vamos exactamente a Betania, donde se está viviendo una situación trágica, dolorosa, horrible, porque un hombre llamado Lázaro está muy enfermo, y no cualquier hombre, sino un amigo íntimo de Jesús, un hombre que abrió las puertas de su hogar a Jesús, y Jesús descansaba en su casa cuando pasaba por Betania. Cuando había un evento en Betania, Jesús se quedaba a dormir en casa de Lázaro y de sus hermanas. Y Lázaro y toda su casa eran conocidos por Jesús. Y podemos ver que Lázaro se va apagando como una vela. Su salud momento por momento va empeorando. Pero vamos a volver al Jordán de nuevo. Está Jesús con sus discípulos y de pronto vienen unos hombres de parte de María y Marta, como hemos leído al principio, diciendo, noten qué palabras, hermanos. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fijaros en el mensaje que Marta y María mandan a Jesús. No le piden que venga, no le piden que lo sane, no le piden nada. Solo le informan del grave estado de su amigo Lázaro, el cual amaba. Hermanos, lo amaba y estaba enfermo. Estas palabras, el cual amas, a mí me traspasa el corazón, el cual amas. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos ido donde el Señor y le hemos dado el mismo mensaje que Marta y María. Señor, el que amas está enfermo. El que te ha abierto su hogar para que descanses. El que ha comido y cenando contigo. El que te ha servido tantísimos años, tu amigo, Señor, tu hijo. Confiando en que Dios obrará. Intentando informarle con fe, creyendo que Él puede hacerlo. Si alguien nos vendría a decir a nosotros, hermanos, que alguien a quien amamos está enfermo de gravedad, nos falta tiempo para ir y presentarnos donde está. En estos tiempos, por desgracia, no. Pero siempre nos ha faltado tiempo. Es como si mi hijo viene donde mí y me dice, papá, tengo hambre. ¿Me está diciendo que le dé de comer, hermano? No. Pero me está haciendo una declaración que a la misma vez es una petición. ¿Me entienden? Diciendo, tengo hambre. Me está diciendo, dame de comer. Ellas solo le comunicaron la situación que estaba pasando, el que amas está enfermo. No tenían necesidad ni de decirle que venga, confiando en que tan solo con el mensaje de la realidad que estaba viviendo su amigo, a quien amaba, sería suficiente para que Jesús se pondría en camino inmediatamente. Fijaros qué confianza tan tremenda tenía. Porque miren, hermanos, hay quien tiene una relación. El Señor me está iluminando, hermanos. Me está quebrantando el Señor. Hay quien tiene una relación tan estrecha con el Señor que lo conoce desde hace tanto, y no hablo, hermanos, de que lleva 50 años en el culto, sino que tiene una relación verdadera, que no le hace falta abundar mucho en súplicas y ruegos, simplemente exponen lo que hay, porque ya se conocen, es una relación punto y aparte. El que amas está enfermo, Señor. Pero miren, no olvidemos que por encima de todo Dios es soberano, y que muchas veces a la hora de hablarle nos ciega el dolor, mientras que la mirada de Dios va hasta los confines de la tierra y vuelve. Y aunque no lo veamos, Dios sabe lo que hace y lo que permite. Si para ti es importante tu relación con Dios, para Él es mucho más. Lo que a veces Él obrará de manera que no entendemos.
Miren lo que hace Jesús ante tal mensaje. Atención, hermanos, miren lo que hace Jesús. Dice el verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermanos, se acaba de enterar que su amigo, al que ama, está enfermo a punto de morir. Y en vez de salir hacia Betania, inmediatamente se queda en el lugar donde estaba, 2 días más tranquilamente, sin prisas, a pesar de la gravedad de la situación. Hermanos, Dios y sus reacciones. Porque deducimos que si Marta y María, hermanas de Lázaro, lo mandan llamar desde Betania hasta el Jordán, que es Jerusalén, tiene que ser porque el asunto es realmente grave, ya que desde un destino a otro he leído, hermanos, que hay un día de por medio de camino. Hay un debate entre la vida y la muerte y está ganando la batalla el lado malo, que te necesitan, Jesús. Dice el verso 5, llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, que los que te están pidiendo la ayuda son los que amas, los que te han abierto las puertas de su casa, con los que has reído y probablemente has llorado, con los que has compartido comida, cenas, eventos. Jesús en el verso 11 también dice, atención a esto, hermanos, también dice en el verso 11 que era amigo de los discípulos. Y Jesús y los discípulos no solían perder tiempo, se dedicaban de lleno a la comisión que Cristo les encomendó. ¿Quién sabe si Lázaro, aunque no era uno de los 12, pero fue uno de los 70 que fueron a predicar, o estuvo con ellos mientras Jesús hacía milagros, o les acompañó a alguna ciudad a predicar? ¿Quién sabe? Lo que sabemos es que esta familia conocían a Jesús desde hace mucho y lo amaban, y Jesús los amaba a ellos. Sin embargo, te quedas 2 días más donde estás y no acudes. No tiene sentido. ¿Por qué les haces esto? Te necesitan. ¿Qué argumento tienes para disculpar esta actitud? Danos un porqué. Contéstanos de alguna forma, por favor. Por favor, confiábamos en que tú vendrías al encuentro. Yo sé que te estás identificando mucho con lo que estoy diciendo, con estas quejas, con esta desazón y con estas palabras tan angustiosas. Pero te pregunto, ¿quieres que Jesús hoy te conteste? Hoy lo va a hacer con todo lo que viene a continuación. Pon atención hasta el final. Esto que voy a decir es fuerte, solo para cristianos y gente muy crecida en la fe. A mí, sobre todo, esto me va a costar mucho. Pero miren qué argumento da Jesús para justificar su reacción. Vamos a leer el verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aunque esto que dijo Cristo lo veas de alguna manera egoísta, es de las frases más misericordiosas que Jesús dijo. Yo me pregunté por qué dice que la enfermedad de Lázaro no es para muerte si al final ya saben lo que pasa. Y que esta situación de Lázaro es para la glorificación del mismo, no le veía sentido. Pero miren, la interpretación real de este verso que dice Cristo la veremos al final. Pero el Espíritu Santo a mí me confirmaba esta respuesta de Cristo para esta situación que estamos pasando. Vamos a espiritualizarlo para esto que está aconteciendo. Vengan conmigo. Esta es la respuesta que te da hoy el Señor a esa pregunta angustiosa, a ese por qué, a ese dolor tan profundo. Esto te responde el Señor. Aunque ahora no lo vas a entender. Esto te responde. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Saben cuál es la gloria del Hijo de Dios, hermanos? Que todos procedan al arrepentimiento, a traer al Padre todas las almas posibles. Por eso dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Santiago, creo que en el 5:20 dice, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es fuerte esto, pero aquí lo importante, hermanos, es fuerte esto. Déjenme acabar, por favor, y explicarme de alguna forma, aunque ahora mismo esto lo veas un poco incómodo y fuerte. Lo importante no es nuestro bienestar, ni nuestra salud, ni nuestra felicidad. Si te han dicho esto, te han equivocado, hermano.
Recordemos el verso 3 del capítulo 3 de Colosenses que hemos leído. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, cuando nacemos de nuevo, tenemos que entender que lo prioritario para nosotros es lo que es prioritario para Dios. Dios no nos ha llamado a ser felices en la tierra, nos ha llamado a ser santos, no nos ha llamado a vivir bien y en prosperidad, aunque con Él lo hacemos, nos ha llamado a salvar almas al punto de perderlo todo, hasta el punto de no tener donde recostar nuestra cabeza como el propio Cristo. A esto hemos sido llamados. Esa es la gloria del Hijo de Dios, a esto vino y su comisión es la nuestra, sus deseos son los nuestros, su estima, escuchen, su estima es la nuestra. ¿Y qué estima el Señor? Salmos 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Otra traducción para que lo entiendan mejor y les llegue al corazón y al alma. La traducción de Dios habla hoy, dice: mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Aquí va una realidad dolorosa porque ¿por qué si le cuesta ver morir a sus santos? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite que enfermen de formas tan inexplicables? Ustedes saben que hay una depravación del hombre, hermanos. Esto se remonta a Adán y al juicio que produjo al mundo por su transgresión. Dice Romanos 5:12, atención a esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, hermanos míos, escuchar esto. Si te quieres enfadar con alguien, enfádate con el pecado. Aírate con el pecado, aborrece el pecado y no te mezcles con él. Él es el culpable de la enfermedad, él es el culpable de la muerte, él es el culpable de que hombres estén depravados y experimenten en laboratorios, creando enfermedades y virus y epidemias. Enfádate con el pecado, pero no con Dios, porque él te ahorra dolores. Nunca hubo muerte hasta que entró el pecado, nunca hubo enfermedad hasta que entró el pecado, por lo tanto la consecuencia es el pecado. Ahora bien, hermanos, voy a profundizar un poquito más aquí. No todo es su voluntad, pero nada ocurre sin su permiso. Nada escapa de su control. ¿Y por qué permite todo esto? Como hemos visto, lo más importante para Cristo son las almas. Él quiere llevárselas con Él. Y por eso permite que, aunque le duela en el corazón que sus santos perezcan y que sufran sus hijos, como luego veremos con Lázaro, a veces Dios permite injusticias para llamar a injustos. Por eso estamos viendo que familiares de los santos están viniendo en masa al arrepentimiento, se están entregando a Cristo, están soltando vicios, cadenas y Dios los está llamando. Y no solamente a los perdidos, sino que también a los tibios, a los inconversos cristianos, a su iglesia les está dando una oportunidad de arrepentimiento. Aunque suene fuerte, hermanos, espiritualiza en estos momentos tu entendimiento. Detrás de todo esto verás la misericordia y la gracia de Dios más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Miren, hermanos, hablo con todo mi corazón. Disculpadme si estoy hablando fuerte, pero es que es así, hermanos míos. ¿De qué me sirve disfrutar a mis seres queridos un tiempo limitado aquí en la tierra, un tiempo limitado, y seguir viviendo como quería con un destino muy diferente al que me dirijo ahora? Hermanos, escuchar. Él prefiere llevárselo si es necesario, pero tratarte, forjarte, restaurarte y llamarte para que disfrutes de Cristo y de tu ser querido, no limitadamente, sino por toda una eternidad. Grábate esta frase en el corazón. Vas a tener más experiencias con tus seres queridos arriba en los cielos que las que has tenido aquí en la tierra. Voy a decir algo fuerte que estoy viviendo en estos tiempos, hermanos. Y lo van a entender, convierte más una pérdida que un milagro. Convierte más una pérdida que un milagro. El hombre es tan negligente, por decirlo de alguna forma, que de un milagro se olvida y al cabo del tiempo saca sus propias conclusiones de cómo se realizó cierto milagro. Sin embargo, una pérdida te obliga, te constriñe a tener esperanza. ¡Oh! Esto es impresionante, hermanos. Dios puede trabajar más contigo a través de una pérdida que a través de un milagro. Y no te imaginas lo que Dios puede hacer a través de la pérdida de un siervo suyo, de un hijo suyo.
Miren, hermanos, si tiene estima a sus santos, que dice la Biblia en Segunda de Reyes 2:20, saben todos esta historia, que el rey Ezequías cae enfermo de muerte y viene el profeta Isaías, lo voy a decir rápido, y le dice: ordena tu casa porque morirás. Al oír esto, Ezequías se vuelve a la pared llorando y pidiendo misericordia al Señor. Sin salir Isaías de la casa, le habla al Señor y le dice: ve y dile que le añado 15 años más de vida. Y ahora dice: por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Es decir, David era padre de Ezequías 15 generaciones arriba. Sin embargo, el siervo de Dios, David, fue el motivo para que un hijo suyo 15 generaciones abajo pueda vivir. Quizás a través de estas pérdidas tan dolorosas, los hijos de los santos, familiares, amigos, quién sabe, el Señor los rompan y pueda alcanzar siempre por medio de Jesús la vida eterna. Y eso está por encima de nuestro dolor o incomprensión. Por eso el Señor mira más allá y a veces en su voluntad asociativa y permisiva consiente injusticias que, aunque ahora no las entendemos, Dios tiene el control de todo. Vale más un alma que el cuerpo corruptible. Por eso detrás de este dolor hay misericordia, hay gracia, hay amor. Este dolor tiene una virtud, aunque suene tan fuerte, y es que un avivamiento de almas han venido al arrepentimiento. A su iglesia ha sido despertada de la vana manera de vivir que tenía, de esa frialdad, de esa apatía diaria en los cultos. El fuego del Espíritu Santo ha encendido altares, como se está diciendo, y está consumiendo nuestras ofrendas. Solo hay que confiar en quien te creó, en quien te llamó antes de que nacieras. Por eso, Ramsés, me lo digo a mí, ignorante que sufres más de la cuenta por falta de conocimiento, descansa en el Creador y abre tus ojos y mira su gracia brillar. Juan 11:4. Oyéndote Jesús te dice así: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria a tu nombre por los siglos. Hemos hablado, hermanos, del porqué de muchas preguntas, pero lo que sigue a continuación ya no trata de los porqués. Ahora vamos a enfocarnos en otra cuestión, y es la de sanarte a ti. Hermanos, por favor, atención a esto, que ya esto es la segunda parte. Mirando a Jesús, hermanos, hoy te vas a sanar. Después de que Cristo pasó 2 días más en el Jordán, cuando le dieron ese mensaje y se quedó 2 días más, dijo a sus discípulos en el verso 7, vamos a Judea otra vez. Para ir a Betania tenía que pasar por Judea, por Jerusalén. Al decir esto, los discípulos se alarmaron porque hacía unos días en Jerusalén lo querían apedrear, como hemos visto al principio, lo querían matar, y ahora Jesús dice, vamos a volver a pasar por allí. Me voy a pasar muchos puntos para ir directamente al tema, porque, a ver, miren, hermanos, ahora llegan a Betania y aquí ya viene el drama, ¿vale? Y ahora el Señor te va a sanar. Por favor, atención. Cuando Yeshua llega al lugar, halla que Lázaro lleva en el sepulcro 4 días. 4 días es mucho tiempo. Ya no hay tantas lágrimas. Ya dan por sentado en el estado en el que está. Lloraron mucho al principio. Ya empiezan a mentalizarse de alguna forma. Son 4 días. Pero ahora Marta, escuchando que Jesús se acercaba, sale de su casa y corre hacia él. Y con desespero, pero con cierta, yo me imagino, hermanos, que con cierta resignación, le tiene que decir, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Miren, hermanos, fijaros qué peso más fuerte le está echando encima a Jesús. Le está reprochando y de alguna manera acusando que es su culpa. Fíjate qué losa le está echando encima. Se ve que está muy herida. No se le puede contestar de cualquier forma, hermanos. Hermanos, ante alguien que ha tenido una pérdida tan fuerte, ¿cuáles serían tus primeras palabras para intentar consolar? ¿Qué le dices? No hay palabras, no te sale decir nada. Por eso en este tiempo ha habido pérdidas tan fuertes que ni nos hemos atrevido a llamar por teléfono. Los amigos de Job se quedaron 7 días con él sin hablar, cuando le pasó todo eso a Job. Es una situación tan delicada que no sabes ni qué decir. No tienes unas primeras palabras. Pero miren, Jesús
sí que tiene unas primeras palabras para Marta. Y atención a las primeras palabras de Cristo. Se le queda mirando Cristo ante esta losa que le echa encima Marta, y se le queda mirando y le dice: tu hermano resucitará. Impresionante. Me apasiona y me impresiona qué tesón ante esta situación, qué firmeza y qué autoridad. Tu hermano resucitará. Y Marta le dice: atención, hermanos, yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección. Yo entiendo, hermanos, la respuesta de Marta. Claro, porque es más fácil creer que resucitará en el día postrero que creer que aun en tu peor momento, cuando ya lo das todo por perdido, creer que Jesús puede actuar. Porque cuando perdemos un ser querido, hermanos, se necesita poca fe para decir: está en el cielo y un día lo veremos. Se necesita poca fe, pero se necesita mucha fe para creer que en ese peor momento de tu vida, Dios va a actuar en tu vida. Por eso Marta, a la respuesta de Jesús diciendo: tu hermano resucitará, ella responde: ya sé que resucitará en el día postrero, ya sé que lo veré algún día en la resurrección. No tiene fe en Jesús, no tiene fe en Jesús, hermanos. Ella sabía que Jesús algún día, cuando él pasaba por Betania, quizás habló con Marta y le dijo: en el día postrero los muertos en Cristo resucitarán. Pero parece ser que no creía tanto en el poder de quien le dijo esas palabras. Pero ahora Jesús le vuelve a hablar y la calla la boca en seco con esta afirmación. La mira y le dice así, Juan 11, 25 y 26. Marta, no lo has entendido bien. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahora se le queda mirando a Marta y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y hoy Jesús te hace la misma pregunta a ti que has perdido quizás un ser querido. ¿Crees esto? Marta, ante estas palabras con tanta autoridad y firmeza, y ante esta pregunta me imagino, hermanos, que se quedaría impactada por unos instantes. Pero, hermanos, rápidamente respondió como yo creo que tú has respondido en tu corazón. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora Marta va de nuevo a la casa rápidamente a decirle a su hermana, María, ¿dónde está Jesús? Porque voy a decir algo simplemente de pasada. Es que el Señor a veces me va iluminando, hermanos, y tengo que decirlo. Voy a decir algo de pasada. Cuando verdaderamente te has encontrado con Jesús ocurren dos cosas. Sientes la felicidad más grande del mundo y la tristeza más grande del mundo. Felicidad porque te has encontrado con Él y tristeza por todos los que siguen sin conocerle. Y nace una necesidad imparable, imperante, que consume tus entrañas por ir a la casa y decirles a todos ¿dónde está Jesús? Por eso Marta va donde María, donde todos estaban llorando y les dice, ¿dónde está Jesús? Fíjense, todos en la casa llorando y Jesús fuera. Pero bueno, hermanos, ahora Marta entra y le dice a María que Jesús está fuera. Y ahora María instantáneamente se levanta y sale de la casa a toda prisa. Y los judíos que estaban con ella llorando salieron detrás de ella diciendo, va al sepulcro a llorar. Fíjense qué reacción. Pero menos mal que no iba al sepulcro, porque de nada nos sirve volver a nuestras penas, a los peores momentos de nuestra vida, a nuestros peores recuerdos, estando Jesús a la entrada de la casa. María se levantó y salió de la casa, pero no para volver a sus penas, al sepulcro, sino que salió para ir corriendo a Jesús. Y cuando María llegó donde Jesús, se postró a sus pies y le dijo, sin darse cuenta, las mismas palabras de su hermana, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y miren, hermanos, Marta y María, aquí viene cuando el Señor va a empezar a sanarte y va a sacar todo lo que tú tienes en tu corazón. Marta y María representan dos tipos de personas ante la pérdida de un ser querido. Está Marta, la hermana que salió primero a Jesús, que si se dan de cuenta, lo único que necesitó fue ordenar sus pensamientos y obtener fe. Por eso Cristo solo le habló y le ordenó la mente a través de su palabra, afirmándole quién era y haciéndole esa pregunta que hemos dicho antes, consolidó su fe
y ella se levantó segura. Solo necesitaba creer, afirmar su fe. Marta representa a aquellas personas que ante la pérdida de un ser querido solo necesitan conocimiento y fe para poder reafirmarse. Simplemente necesitan que Jesús les hable. Porque hay personas que ante la pérdida de un ser querido les queda esa fe de que un día lo verán, pero no tienen esa fe de que mientras tanto ellas pueden ser transformadas y levantadas. Y necesitan que Jesús las trate por medio de la palabra como a Marta. Y por medio de la persona de Jesús, Marta se levantó. Marta, que me escuchas en esta tarde, seas hermano o hermana, que tienes la esperanza y la fe de un día ir al paraíso, pero no tienes la esperanza de ser levantada mientras tanto aquí en la tierra. Hoy Jesús te dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Levántate y toma mi mano. Pero miren, hermanos, muy rápido. Luego está María, que es totalmente diferente a su hermana, y afrontó la pérdida de diferente forma. María es mucho más sufrida, le afectó mucho más esta pérdida, era totalmente diferente a su hermana. Sus pensamientos pueden con ella, sus recuerdos, sus penas. Por eso cuando sale por la puerta corriendo a prisa, los judíos salen detrás y dicen: ¡va al sepulcro! Fíjate cómo estaría María para que los judíos que estaban con ella esperasen que vaya al sepulcro así de repente. Si los judíos dicen eso, es porque María ya habría tenido algún arrebato así sin más. María estaba trastornada, muy afectada, rota en 1000 pedazos. Pero menos mal que fue a Jesús. Cuando María le dijo las mismas palabras que su hermana, Jesús no le habla como le habló a Marta, porque en ese momento no necesitaba eso María. ¿Qué necesitaba María que Jesús le diría? Bueno, pues Cristo, que conoce a María, dice la Biblia que simplemente mirándola no dijo nada, sino que se conmovió, se estremeció su espíritu y lloró con ella. Porque hay Martas que necesitan que Jesús les hable para restaurarlas, pero también hay Marías con el corazón tan roto que simplemente necesitan que Jesús llore con ellas. Te adoro a ti, Jesús. Porque Jesús conoce a cada personalidad, por extraña que sea, y si necesitas que Jesús te hable y te afirme como a Marta, Él lo sabe y sabe cómo hacerlo contigo, pero no lo va a hacer hasta que salgas de la casa donde vivía Lázaro, la casa del lamento, la casa de los recuerdos. Marta fue restaurada por la palabra de Jesús cuando salió y se postró a sus pies. No me hace falta aplicar nada, la palabra ya te está hablando, Marta, que me escuchas. Pero María, que me escuchas, si tienes el alma tan desquebrajada que simplemente necesitas que lloren contigo, Jesús también lo hará, porque a Jesús le conmueve tu situación, le conmueve tu tristeza y tu llanto. Él llora contigo cuando ve que no puedes más, Él llora contigo al verte llorar, Él llora contigo cuando recuerdas, cuando tienes nostalgia, cuando echas tanto de menos. Pero ese no es su propósito solamente, hermanos, atención a esto, sino que Él quiere sanar. ¿Y sabes cómo? Quédate con esto. Yendo contigo a la raíz de tu dolor, a la raíz de tu lamento. Por eso, cuando ha llorado con María, cuando se ha conmovido profundamente sin decirle una palabra, cuando la ha abrazado y ha llorado con ella, ahora seguidamente le dice así. Atención a esto, hermanos. ¿Dónde le habéis puesto? Es decir, María, ahora que he llorado contigo y te he consolado en mis brazos, no vamos a estar toda la vida llorando. María, llévame al sepulcro, llévame a la raíz de tu lamento, llévame a tu peor recuerdo, llévame al sepulcro de tu hermano, pero esta vez no vas sola, yo voy contigo. Y verás lo que yo puedo hacer desde la raíz de tus lamentos. Llévame al sepulcro, María. ¿Dónde le habéis puesto? Y ahora María y Marta, junto a los tantos judíos que le acompañaban, lo llevan al sepulcro. Y ahora María lleva a Jesús a la raíz de sus lamentos, al sepulcro. Y ahora empieza a sanar a María. Y ahora te empieza a sanar a ti, María, que me escuchas. Juan 11:39. Atención a esta frase.
Dice Jesús, quitad la piedra. Aunque este versículo pase desapercibido, aquí Jesús comienza a sanar a María. Jesús grita y dice, quitad la piedra del sepulcro. Después que ha llorado con María, después que la ha tratado y abrazado, ahora la lleva al sepulcro y dice, quitad la piedra. Está diciendo, María, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que resucite tu corazón que ha muerto con tu hermano? Primero hay que quitar la piedra que tapa el sepulcro. Porque ante la pérdida de un ser querido dentro de nosotros creamos sepulcros, raíces de amargura, donde guardamos a nuestro ser querido con sus recuerdos, con tus lamentos, con tus porqués, con tus penas, con tus... Dejarme ser libre, hermanos. Con tus ¿por qué no hice cuando pude? ¿Por qué no estuve cuando pude? ¿Por qué no dije cuando pude? Y lo sellas con una piedra y por más que te digan y quieran ayudarte, la gente no pueden porque ya lo has sellado. Y por más que pase el tiempo, esos porqués, esos lamentos, esa amargura no se va porque lo sellaste demasiado bien. Con una gran piedra, el sepulcro de tu corazón está sellado y nada puede salir. Por eso hay un refrán falso ante esta situación que dice, el tiempo lo cura todo. Es mentira. Con el tiempo aprendemos a vivir con todo lo que tenemos dentro, porque nunca se va. Pero voy a profundizar más incluso. Hay quien pone esa piedra y no quiere que Dios lo sane del dolor de la pérdida porque lo considera una traición a su ser querido. Y piensan, no merezco ni quiero ser feliz después de esto. El sanarse es una traición. Pero escuchen por favor. Satanás sabe darte la razón cuando no la tienes. Satanás sabe darte toda la razón en tus heridas, en tus llagas. En tu corazón roto, Satanás sabe darte toda la razón. Pero hermano y hermana, recibe en el nombre de Jesús palabra de Dios. No te sientas culpable por tener esperanza. No te sientas culpable por tener esperanza. Dios no minimiza tu dolor, tu pérdida, no la minimiza. Porque si alguien sabe lo que es perder un ser querido, ese es Él. Pero Jesús no quiere que vivas así. No se puede vivir enfermo cuando no lo estás. No se puede vivir en una amargura interna perpetua. No se puede vivir en desesperanza cuando sabes que hay esperanza. Y lo sabes. Por eso donde no llega nadie, la palabra de Dios sí. Y Jesús tiene que decir, quitar la piedra. Si quieres que te sane, primero hay que quitar esa piedra y dejar el sepulcro abierto por completo. Quiero ver tus lamentos, quiero ver tus porqués, quiero ver tu dolor, quiero ver tu corazón roto y desquebrajado, porque solo así puedo obrar. Hoy Jesús te dice, quita la piedra, descúbreme el sepulcro de tu corazón para que pueda sanarte. Y permíteme sanarte un poquito más sobre un tema que nos ha herido muchísimo el corazón a todos en este tiempo. Es un tema muy fuerte, hermanos, por favor, no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero el Espíritu Santo así me lo indica y así lo tengo que decir. Dice la Biblia que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró ante la tumba de Lázaro. Mirad, esta puntualización que voy a decir ahora quizás sea muy fuerte. Es algo que he experimentado en mi vida en este tiempo y me destrozó. Y de ahí salió este mensaje. Y no quiero herir la sensibilidad de nadie ni tampoco la mía. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. En el sepulcro, la tumba de Lázaro era una cueva y tenía una piedra a la entrada. Si se dan de cuenta, el sepulcro de Lázaro era prácticamente igual que el de Jesús. ¿Quién sabe si en la omnisciencia de Cristo, como se diga esa palabra bien, estaría pensando en su sepulcro? Pues iba a ser igual que el de Lázaro. Dice Mateo, me ha apuntado aquí, 27:60, y José de Arimatea lo puso en un sepulcro de su propiedad que había cavado en la roca, luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Es decir, el sepulcro que estaba viendo Jesús era prácticamente el mismo en el que él iba a ser enterrado. Pero claro, hermanos, mirar, paremos el tiempo por un momento en esta escena. Vemos que al cuarto día del entierro de Lázaro siguen habiendo muchos judíos con María y Marta. Deducimos que Lázaro era más que estimado, no solamente en Betania, sino que en Jerusalén, porque había judíos. 4 días después de su sepelio,
seguía viendo muchísima gente en su sepulcro llorándole, recordándole. Voy a hacer un inciso aunque me cueste mucho, hermanos. Hay hombres en estos tiempos que merecían un final muy diferente al que han obtenido. Hay hombres que faltaría terreno de la gente que hubiera venido para mostrar su vehemencia. Habrían venido de todos lados, como hicieron con Lázaro. Se trasladaron de Jerusalén a Betania, un día de camino. Hubo muchísima gente. Sin embargo, ni sus propios familiares han podido estar. No hay derecho. Se me rompe el corazón. Pero Dios me habló. Jesús lloró al ver cómo todos los judíos seguían estando en el sepulcro el cuarto día. Jesús lloró viendo cómo había tanta gente. Decidme, por favor, ¿qué tipo de entierro se merecía Jesús? Siendo el... Te adoramos a ti, Señor Jesús. Miles y miles de personas deberían haber estado allí llorando y homenajeándolo con su presencia. ¿Qué tipo de entierro se merecía Jesús, siendo el Dios de toda la gloria, que sanó innumerables enfermos, que predicó por todos los lados, que alimentó a multitudes, que sonreía a los pobres, que atendía a las viudas, a los huérfanos, que lo único que hacía era dar amor? ¿Qué tipo de entierro merecía Jesús? Sin embargo, en su entierro no había quien llorara. Solo se oía el silencio, ni el sepulcro era suyo, que era prestado. Nadie estuvo en su entierro. Siendo el Rey de Reyes, fue enterrado como un don nadie. Siendo el creador del universo, fue enterrado como el más pobre de los hombres. Siendo el dador de la vida, fue enterrado sin vida, despreciado y desechado. ¿Quién sabe si Jesús, llorando ante la tumba de Lázaro con cientos de personas alrededor, no estaría pensando en esto? Jesús tenía sentimientos. Esto tan inentendible que a nosotros nos está sucediendo, que no hemos podido estar en nada, que ha tenido que ser de estas maneras. Jesús ya lo experimentó mucho antes que nosotros, pero siendo Dios encarnado, siendo el amor personificado, mostrando amor por donde iba. Nadie estuvo en su entierro, nadie, solamente José de Arimatea, y lo dejó y se fue. Pero escuchar, hermanos, aunque no hubo nadie en su entierro, sí que hubo alguien en su resurrección. Romanos 8:11. El Espíritu levantó de los muertos a Jesús. Aunque no hubo nadie en su entierro, sí que hubo alguien en su resurrección. No nos atormentemos más por el no haber podido estar, porque al tercer día hay una resurrección. Y ahí no va a estar solo. ¿Sabes quién va a estar ahí? Usted. Ahí estarás tú. La noche del segundo día está muy avanzada. Se acerca la mañana del tercer día y aunque no has podido estar cuando habrías querido, cuando habrías deseado estar, no te preocupes, no llores. La mañana está al caer. Y dice la Biblia, atención a este verso que volveré a retomar luego. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estar por siempre con el Señor. Aunque no ha habido nadie en el entierro, estaremos todos juntos en la resurrección. Y miren, hermanos, te adoramos a ti, Señor. Voy a terminar ya, os lo prometo que termino ya. Cuando después de que Jesús dijo, quitad la piedra, hubo una reacción, pero no fue por parte de María, sino por parte de Marta. Hoy Dios quiere seguir sanando a Marta. Voy a terminar, hermano, no se preocupen. Dijo Marta, Señor, hiede ya. Son 4 días los que lleva dentro. La reacción de Marta aparentemente vuelve a ser normal. Son 4 días los que lleva ahí dentro. Marta sabía que Jesús había resucitado muertos, pero no de esta manera. Vemos por la palabra que Jesús, antes de ese momento, había resucitado a personas. La primera resurrección fue a la hija del jefe de la sinagoga llamado Jairo. Pero ¿cuándo la resucitó a la niña? En el mismo momento que acababa de morir. Recordad las palabras, Talita Cumi, niña, levántate que duermes. En el mismo momento. Hay otra segunda resurrección, que fue el hijo de una viuda de Naín. Y teniendo compasión de su madre, dice la Biblia que, movido a misericordia, paró el sepelio y tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Pero ¿cuándo lo resucitó? Camino al entierro.
Es decir, probablemente por datos históricos que he leído, ese joven murió ese mismo día. Pero en esta ocasión, el que había fallecido, su amigo Lázaro, ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Es completamente normal, a nuestros ojos, la reacción de Marta. Pero no a los de Jesús, hermanos. Marta conocía a Jesús, y a Jesús no le encaja que Marta, conociéndolo, tenga la menor duda, aun por imposible que parezca, pero es que se tenía que cumplir lo que dijo Cristo acerca de Marta en otra ocasión. Miren, hermanos, voy súper rápido ya. Dice la palabra del Señor en Lucas 10:38 que hay una historia de que un día antes de que todo esto pase, Marta y María recibieron a Jesús y que María se sentaba a los pies de Jesús escuchando su palabra, mientras Marta se ocupaba de los quehaceres del hogar. Y le dice, Marta, Marta no ponía atención a Jesús. Marta va donde Jesús y le dice, Jesús, ¿te parece bien que María no me ayude? Y Jesús le responde con autoridad, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y como dijo Cristo, no le fue quitada la buena parte que produjo la palabra en ella. ¿Y qué produce la palabra? Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. María, la rota desquebrajada, no le cuestionó porque aunque estaba rota, escuchó su palabra y su palabra produjo fe. Y por eso no le rebatió. Sin embargo, Marta sí lo hizo en las 2 veces que habló, porque cuando Jesús hablaba, ella estaba ocupada en los quehaceres. Voy a decir algo. Tu ocupación en el presente fuera de Jesús puede ser tu déficit de fe en el día de mañana. Pero tu oído a su palabra en el presente puede ser tu salvavidas el día de mañana. Pero Jesús volvió a darle una gran lección a Marta, porque aquí hay una gran verdad. Atención, ante la teórica de Jesús, cuesta muy poco creer. Pero ante el Jesús que va a hacer el milagro y va a alterar el curso de tu historia, viene el déficit de fe. Por eso Marta, ante la palabra, al principio su fe reluce. ¿Se dan de cuenta? Pero ante el milagro le cuesta creer. Porque es muy fácil decir amén y creer a la palabra en el cultico. Pero es más difícil creer cuando Jesús quiere transformarte en medio de tu dolor. Y Jesús le vuelve a hablar, porque Jesús siempre tiene algo que decir para afirmarte. Y dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Aleluya! Y ahora Jesús le hace una demostración de fe a Marta que cuando lo recibí a mí me volvió loco. Y me di de cuenta de todo lo que hace Jesús, tiene innumerables enseñanzas. Jesús, después de decirle esto a Marta, dice la Biblia que alza sus ojos a lo alto y comienza a hablar con su Padre. Y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús le dio gracias a su Padre por la oración contestada antes de que él contestara su oración. Su mente estaba tan en sintonía con el Padre que él, con valentía, podría pedir sabiendo que era voluntad de Dios. Con esto le estaba diciendo a Marta, del mismo modo te llamo a alinear tu corazón con el corazón del Padre. Esto es fe verdaderamente. Pedirle dando gracias con antelación, porque sobre todas las cosas Él hará su voluntad. Pero siempre entendiendo que su voluntad está por encima de la nuestra. Y aunque a veces cueste, tenemos que saber confiar y descansar. Su plan es que nuestras peticiones sean sus deseos. Nuestras necesidades, sus deseos, nuestras metas, sus objetivos. Nuestra voluntad sea su voluntad. Consecuentemente podemos darle gracias por las oraciones contestadas. Y añade Jesús, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por la causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y ahora quitan la piedra del sepulcro y Jesús, a través del Santo Espíritu, quitando a la misma vez la piedra del corazón de María, con todo lo que estaba martirizando el descubierto, y también, como acabamos de ver, afirmando de nuevo la fe de Marta. Ahora Jesús tiene a las 2 hermanas como Él quiere, que estén ante el milagro, ante lo que está sucediendo. No sé con cuál te identificas tú ante esta situación, pero ahora Jesús las mira, ellas miran a Jesús, y ahora me imagino que Jesús con satisfacción pega un grito y dice, Lázaro, ven fuera. Déjenme imaginar para finalizar, hermanos. Me imagino que el silencio se hizo notorio. Voy a leer esto que he escrito. Este grito cogió el eco de toda la multitud del lugar. Nadie sabía cómo reaccionar.
Y ahora, ante la oscuridad de ese sepulcro, una silueta de un hombre comienza a aparecer entre las sombras. Se escucha el murmullo de la multitud. Marta y María están sobrecogidas. Los discípulos detrás de Jesús están atónitos. Imagínense qué situación. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale andando del sepulcro donde lo metieron a cuestas. Lázaro sale andando del sepulcro donde lo metieron a cuestas. Para que Marta y María vieran el milagro con sus propios ojos, primero Jesús tuvo que sanarlas, tuvo que reafirmarlas en lo verdaderamente importante que es Jesús. Y cuando las trató a través de él, vieron el milagro. Porque no hay milagro sin Jesús. ¿Dónde está tu incredulidad, Marta? ¿Dónde están tus lamentos, María? Y me puedes decir, ojalá habría hecho lo mismo con mi ser querido que con Lázaro. Termino ya. Ojalá Jesús habría hecho lo mismo que hizo con Lázaro, con mi ser querido. Pero miren, sin darnos cuenta, diciendo esto estamos siendo egoístas. ¿Por qué? Porque mira todo el sufrimiento que estamos pasando en estos tiempos. Esta vida no da nada, todo es dolor y aflicción, penas y pesares. Recuerdo que Salomón dice, todas las cosas en esta vida son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. ¿En serio quieres hacerle volver a pasar por todo esto? Creo que no somos verdaderamente conscientes de su realidad. En realidad sabemos, hermanos, y creemos en el estado en el que están. Mira, para finalizar, cierra tus ojos conmigo. Y abre los ojos del Espíritu y escucha. El Espíritu Santo les ha abierto los ojos en el paraíso. Lo primero que han visto sus ojos son el rostro del propio Jesús. Jesús, con la sonrisa más bonita del mundo entero, le ha comenzado a decir, ¡qué ganas tenía de verte! Jesús ha comenzado a abrazarle, y la voz de Jesús en un susurro comienza a sonar diciendo, ¡te amo! De pronto detrás de Jesús comienza a ver que gente se acerca, son gente conocida, hermanos. Sus rostros solo irradian felicidad, se escucha el murmullo de sus sonrisas, vienen corriendo a abrazarle también, la felicidad en su máxima expresión. Desbordan todo el lugar, me imagino Jesús que se ha puesto a un lado, me imagino en este momento, hermanos, y que todos sus seres queridos han empezado a besarle y abrazarle, están riendo, se escucha de fondo la risa de orgullo y amor de su padre viendo todo esto, de Jesús. Pero de pronto Jesús irrumpe este gozo para agarrar su mano y llevarle por todo el paraíso, enseñándole todo lo que le espera. Llegan hasta un trono alto y sublime, como describió Isaías, donde está sentado el Padre, y Jesús le dice al Padre, mientras el Padre les mira con la mirada más tierna, mira, Padre, ya ha venido con nosotros, ya está con nosotros. El Padre solo sonríe mirando a tu ser querido y a su Hijo. ¡Cuánta felicidad! Pero miren, antes de que quiera darse cuenta tu ser querido de todo lo que está aconteciendo, puesto que el cielo no existe el tiempo, se tiene que cumplir un texto del que antes hemos hablado. A Lázaro lo resucitó con autoridad, Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro volvió a morir y Marta y María sufrieron de nuevo. Pero escuchen, por favor, escuchen, antes de que tu ser querido se dé de cuenta, Amén. Antes de que tu ser querido se dé de cuenta, se tiene que cumplir un verso. Vamos a leer estos 5 versos, hermanos. Fíjense qué gloria, que es para finalizar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Y entramos, hermanos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, si la voz con que resucitó a Lázaro fue fuerte, imagínate esta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lázaro fue resucitado para volver a morir. Nuestros seres queridos serán resucitados juntamente con nosotros para estar por siempre, por toda una eternidad.
antes de que tu ser querido se haya querido dar de cuenta, volteará su mirada y con un cuerpo glorificado te comenzará a ver a ti entrar por el paraíso. Irá corriendo a recibirte. Levántate en el nombre de Jesús, tú que me escuchas. Cristo viene ya. Cristo viene ya. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Aleluya! Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está descrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay lutos, ya no hay ropas negras, ya no hay sepulcros, ya no hay lamentos, ya no hay porqués, ya no hay enfermedad, ya no hay plagas, ya no hay pestes, ya no hay muerte, ya no hay muerte. ¿Crees esto? ¿Crees esto de verdad? Les dejo con este verso si lo creen, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso acabo con el verso que he dicho que dejaremos para el final. Colosenses 3, el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar un minuto para finalizar. Creo que el Señor ha venido hablando a cada corazón y a cada vida. Lo creo en el nombre de Jesús. Si solamente una vida, esta palabra ha traspasado su corazón y su alma, me doy por satisfecho, hermano. He dejado muchos puntos, aunque he estado muchísimo rato, pero ha sido mi intención hacerles bien. Cierra tus ojos conmigo, por favor, 30 segundos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque ha venido sanando corazones, dando respuestas a preguntas, embalsamando corazones rotos. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra nos has dado aliento.